En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista central de los últimos años, sobre todo de la recuperación, ha sido el consumo, los consumidores, todos felices yendo a consumir, pero resulta que a veces el consumidor va a tratar de sacar un crédito para meterse en una lavadora, para meterse en un carro y le dicen, sus codeudores ¿dónde están? El tío no le jala, la tía tampoco, el hermano menos. El fondo de garantías es algo central para que funcione la economía, para que funcione el gasto y para que todos podamos endeudarnos. Tenemos con nosotros a David Bocanumen, quien es el presidente de FGA, Fondo de Garantías. Bienvenido, David, a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a todas las personas que nos están en este momento viendo. Bueno, David, en primer lugar, ¿qué hace un fondo de garantías? Todos lo vimos desde hace mucho tiempo, pero nadie sabe exactamente qué hace, salvo el que ya está metido en el negocio. ¿Qué hace un fondo de garantías? Sí, Mauricio, a ver, lo que hace un fondo de garantías es facilitar el acceso al crédito a las personas o a las empresas. El fondo de garantías para las instituciones financieras tiene un beneficio muy importante y es que reduce el riesgo de crédito. El riesgo de crédito no es nada diferente al riesgo que se corre cada que alguien o una institución o una persona presta dinero. Hay un porcentaje de clientes que no te va a pagar. Entonces, cuando se cuenta con un FGA Fondo de Garantías, con un fondo de garantías, la empresa o la persona va a tener mucha mayor probabilidad de que le aprueben ese crédito, porque somos un fiador institucional de primer nivel. En últimas, yo voy a pedir un crédito y me dicen dónde están sus codeudores, qué vamos a hacer. Yo puedo recurrir a un fondo de garantías a través del banco para que ese fondo de garantías termine respaldando mi deuda, más o menos, grosso modo. Así es. FGA Fondo de Garantías tiene firmados convenios con las principales instituciones financieras de este país, ejemplo Bancolombia, Banco de Bogotá, ahora Banco Falabella, también tenemos cajas de compensación familiar que otorgan crédito a las personas. Entonces, sí, cada que vas a un intermediario de crédito y solicitas un crédito, puedes decir que tienes un fiador de primer nivel que es FGA Fondo de Garantías. Labor central la que hacen los fondos de garantías. Sin ellos no podríamos poner a funcionar el crédito ni empresarial ni de consumo. Pero David, yo tengo una confusión y es que la gente suele hablar del Fondo Nacional de Garantías y ese es como el nombre que todo el mundo tiene en la cabeza. Y ahora estamos hablando del FGA Fondo de Garantías. ¿Hay relación entre las dos entidades? Somos dos entidades completamente diferentes, somos dos vehículos legales, somos dos NIT independientes. El Fondo Nacional de Garantías es accionista de FGA Fondo de Garantías. En FGA Fondo de Garantías, el core de nuestro negocio es facilitar el acceso al crédito a las personas cuando hablamos de crédito de consumo. Y el Fondo Nacional de Garantías está en la cartera comercial para las empresas. Ustedes llevan más o menos 25 años de vida, nacieron en la ciudad de Medellín, pero entiendo que la cobertura geográfica ya es bastante más ambiciosa. ¿Cómo es la cosa de FGA en el país? Sí, nosotros tenemos oficinas en la ciudad de Medellín y Bogotá, pero atendemos y servimos a los colombianos como fiadores en todo el territorio nacional. Tenemos convenios con las principales instituciones financieras, ellos son los que prestan el dinero y se otorgan créditos desde La Guajira hasta el Amazonas, desde los llanos hasta el Chocó colombiano. Entonces le servimos de fiador a todos los colombianos. Cuando yo supe que iba a entrevistar a David y que estábamos hablando de fondos de garantías, dije, no puedo dejar de preguntarle por cómo ha evolucionado el crédito, porque todos sabemos, durante la pandemia se cayó la economía, una cantidad de gente quedó desempleada, otros tuvieron que verse las agatas para poder seguir adelante y ahora el consumo nuevamente está jalando de manera bastante importante la economía. En ese entretanto, se deterioró la cartera, el colombiano empezó a pagar menos sus créditos. ¿Ustedes qué sintieron? Lo más importante acá, Mauricio, es decir, los colombianos somos buenas pagas. En términos generales, esa es la conclusión. Ahora, obviamente, en el año 2020, con la pandemia, hubo algunas dificultades, se deterioró la cartera. En muchas ocasiones porque estábamos confinados y las personas no podían ni siquiera salir a pagar las cuotas de sus créditos, se dio un deterioro de la cartera, pero hoy estamos en igual o mejores condiciones que antes de la pandemia en términos de la cartera vencida.
Y otro tema fundamental, Mauricio, es que la pandemia aceleró la transformación digital que se venía dando en las instituciones financieras. Hoy en día, la mayoría de los créditos y la mayoría de nuestras garantías se hacen de forma digital. ¿Qué hay más aburridor que ir a un banco a hacer una fila, a llenar una cantidad de documentos? Ya hoy todo se puede hacer a través de la página web o los teléfonos que transformaron las vidas de las personas. Y ahora que hablamos de deterioro de la cartera durante la pandemia, pero una situación que se ha superado y hoy la calidad de la cartera mejor que antes de la pandemia, uno siempre se pregunta, ¿cómo hace un fondo de garantías para mejorar su cartera, para recuperar la cartera que en un momento dado estaba medio embolatada? Ustedes van detrás de la gente, es decir, quienes nos están oyendo dicen, qué maravilla el fondo de garantías porque yo me desentiendo y allá verán qué pagan ellos. ¿Ustedes sí finalmente hacen que la persona a la que han respaldado termine respondiendo? Quien hace la labor de cobranza de un crédito es quien prestó el dinero, llámese banco o llámese cualquier institución de crédito. Una vez algún cliente, la mayoría de los clientes pagan muy bien y dentro de lo que está acordado con la institución financiera, algún cliente puede quedar mal y en esa labor de cobranza identifican que ya no va a poder pagar. Hacen efectiva la garantía, nosotros pagamos por el deudor principal y ya buscamos un acuerdo de pago con esa persona. Bueno, y desde la perspectiva del futuro, David, ¿cuál es el panorama que tenemos por delante para el crédito en Colombia? Y sobre todo desde la perspectiva de FGA, Fondo de Garantías, que está consolidando un mercado que ha conquistado, pero además de eso como que quiere llegar de manera más directa, más presencial, a que la opinión pública lo tenga presente y a que las entidades financieras lo tengan cada vez más presente. ¿Cómo es ese futuro? Yo soy muy optimista. Este primer trimestre ha sido bastante bueno. Para darte algunas cifras, FGA Fondo de Garantías ha garantizado en los últimos años cerca de 25 billones de pesos a más o menos 5 millones de colombianos. Este año tenemos un presupuesto superior a los 6 billones de pesos y te cuento que el crédito de consumo ha crecido en los últimos años a un ritmo del 12%. Obviamente este año con el incremento de las tasas de interés se espera que ese dinamismo que trae el crédito de consumo pues baje un poco el ritmo, pero vamos a seguir creciendo. Solamente a esta fecha del año 2022 ya hemos garantizado 2.2 billones de pesos en crédito. Y finalmente, una curiosidad. David Bocanument, el presidente de FGA Fondo de Garantías, ¿está muy endeudado, medianamente endeudado o poco endeudado? Poco endeudado. Y mi recomendación a los colombianos es que existen deudas buenas, tener crédito no es malo. Lo importante es saberse endeudar y que en el momento de tomar un crédito hagamos una reflexión profunda de que podamos pagar esa cuota con el presupuesto que tenemos. Ahí está la recomendación de alguien que conoce cómo funciona este negocio, David Bocanument, el presidente de FGA Fondo de Garantías, quien nos ayuda a entender cómo funcionan estas entidades, pero sobre todo, cómo manejar desde la perspectiva del usuario estos créditos y estos respaldos. Gracias, David, por haber estado en Impacto Económico. Mauricio, muchísimas gracias.